Muchachos, vamos a ver vectorización en CorelDRAW. La vectorización es el arte de pasar un mapa de bits a un vector, algo que podemos escalar al tamaño que queramos. Así que en CorelDRAW es fácil con la herramienta PowerTrace, se maneja de manera automática. Sin embargo, hay muchos matices, ya que todo, como siempre, depende. Ahora, recuerden que yo voy a usar la versión 2026. Si todavía no la tienes, puedes probarla en la descripción o primer comentario donde tengo un enlace oficial hacia esta versión, donde podrán usarla 15 días completamente gratis y decidir si la quieren obtener o no, ¿vale? O por lo menos terminar el curso. Muchachos, vean, son tres loguitos que tengo aquí. Uno con colores limitados, 3 colores. Otro bastante complejo porque tiene degradados. Y uno simplemente lineal, fácil, caligrafía. ¿Listo? Ahora, cuando yo elijo una imagen, en este caso un mapa de bits, cualquier imagen, en la parte superior dice vectorizar mapa de bits y eso se divide en dos. Ignoremos vectorización rápida. Se divide en dos, línea centrada y contorno. Línea centrada suele ser usado para planos, líneas muy delgaditas, eso es línea centrada. Mientras que contorno para cualquier tipo de logotipo. Miremos línea centrada y podemos darle, por ejemplo, dibujo lineal. Vamos a maximizar esto. Esperamos la previsualización y aquí está. Usted dirá, pues bueno, pues se hizo la firma en líneas, luego le puedo dar un contorno más grueso y ya está. Sí, teóricamente, pero yo puedo cambiar aquí la visualización por superposición y puedo revisar cómo se está vectorizando. En este caso, claro, una sola linecita por todo lado, pero por ejemplo, miremos aquí esto, mire. Esto no tiene ninguna presentación, eso se va a ver horrible, ¿sí? Entonces, digamos que lineal no funciona, no para este caso. Voy a ir a configuración y le voy a cambiar qué línea centrada no va a trabajar en este mapa de bits. Si fuera un plano, de pronto con una línea muy delgadita, funcionaría. En este caso voy a trabajar contorno y automáticamente se elige lineal, que para este caso sí trabajaría. Esperamos el progreso a 100% y ahora sí puedo ver que la vectorización intenta en el ancho de la letra, digamos, rodearla completamente, que es lo que yo busco. Vamos a mirar el antes y el después. Ahora sí, son dos colores, puedo ver aquí en la parte derecha la parte de colores y vemos que aparecen dos, blanco y negro. Y si yo me acerco un poquitico, puedo ver que la vectorización de manera automática, no he ajustado absolutamente nada, realmente es muy buena. Cabe resaltar que en la versión 2026 tenemos una pestaña de ajustes donde tenemos algunas funciones de inteligencia artificial. ¿Aquí qué es? Si su mapa de bits no tiene buena calidad, aconsejo quitar imperfecciones de JPG. Y también podemos indicarle más o menos un muestreo. Básicamente decirle a Corel, oye, quiero hacer una ilustración. O lo que te estoy dando es una foto realista, ¿sí? Y aquí yo puedo indicarle qué es lo que quiero. Mucho filtro puede suavizar mucho la imagen y puede ser contraproducente. En este caso es una ilustración que quedaría perfecto. Ahora sí, vamos en configuración y por defecto me hizo esta configuración. Si ustedes quieren, recuerden, descarguen estos archivos y repliquen la misma configuración en su Corel y miren el resultado a ver qué tal les da. En este caso yo miro, por ejemplo, y digamos que es muy bueno, o sea, realmente fue bueno. Podría configurar de pronto más detalles, menos suavizados, ¿sí? Al gusto suyo. Cuando usted diga, hombre, yo creo que quedó muy bien, simplemente damos OK y en este caso voy a arrastrarlo hacia un lado. Mírenlo aquí. Bueno, aquí se está viendo perfectamente bien porque el fondo es blanco. Vamos a colocar un rectángulo, en este caso así que sea de fondo con un color oscuro y lo voy a enviar al fondo con control fin. Ahora sí, con la herramienta selección lo que voy a hacer es lo siguiente. Clic derecho, desagrupar, porque siempre me lo va a dar agrupado. Y voy a empezar a eliminar estos fondos blancos, perdón. Voy a eliminarlos todos, con mucho cuidado, no sea que seleccione algo negro y pues elimine parte del vector. Y muchachos, técnicamente hablando, tenemos la firma terminada, ya vectorizada. O sea, si yo me acerco a esto, se va a ver perfecto siempre. Puedo escalarlo a 3, 5 metros si quiero y se va a ver muy bien. Mientras que esta, que era la original, se va a ver horrible, ¿ok? Bien, ya hemos trabajado el primer vector y como vemos, se hizo automáticamente. O sea, usted dirá, ¡ja! Yo puedo hacer lo que quiera entonces. Vamos a ver. Probemos ahora este logo. Este logo tiene 3 colores, ya no hablamos de blanco y negro. Voy a darle un clic, vectorización, voy a trabajar por contorno porque ya sabemos. Acá, bueno, esto sonará polémico, ¿no? Para mí todas estas es en esencia la misma. Usted al fin y al cabo va a empezar a configurar el detalle y el suavizado. Sin embargo, empecemos por logotipo. Voy a maximizar y aquí se me creó el automático. A grandes rasgos usted dice, ok, o sea, técnicamente hablando está bien.
Pero cuando nos empezamos a acercar, empezamos a ver, por ejemplo, otros colores que no son necesarios. Miren, o algunos bordes. Por ejemplo, miren estos bordes de aquí. Sí, hay algunos bordecitos que no cuadran. Vamos a mirar acá arribita. Vea, acá hay otro color. No sé si lo alcancen a notar, no puedo acercarme más. Pero bueno, hay otros colores. ¿Cómo sé que hay otros colores o no? Simplemente aquí en la pestaña colores voy a rectificar cuántos aparecen. En este caso me dice que hay 7 colores. Técnicamente hablando, si miramos aquí, son 3. Pero a veces mete un blanco, póngale 4. Luego lo podemos quitar fácilmente como vimos. Sin embargo, acá hay muchos. Yo puedo empezar a mirar. Por ejemplo, si le doy un clic a este naranja, él va a subrayar dónde está ubicado. Voy a elegir el otro. Y yo no tengo ni... Ah, mire, por acá hay una rayita, algo como en rayitas, muy chiquiticas, indicándome que ahí como que está metido el otro color. Y yo puedo hacer dos cosas. Fusionarlas o eliminarlo. O sea, este color, por ejemplo, si yo veo que no hay, puedo simplemente darle eliminar. Y simplemente se eliminó y esa parte él intenta rellenarla. O sea, no me va a quedar un espacio vacío, obviamente. Va a intentar ser fiel al logo que estamos vectorizando. Sin embargo, la parte de colores es lo último que se hace. Primero tenemos que ir a configuración y tenemos que ajustar parte de los detalles. O sea, aquí, si queremos más detalles en la imagen, pues simplemente ajustamos. En este caso ya tiene bastantes. Podemos trabajar la parte de suavizado. Sin embargo, para este diseño, si se dan cuenta, trabajamos mucha línea. Entonces trabajar mucho suavizado puede ser malo también. Sin embargo, si yo ajusto un suavizado, tengo que esperar siempre el progreso y en este caso ya lo hizo. Siempre después de que ustedes modifiquen esto, les va a aparecer otra vez los colores. Por eso es lo último que se hace, ¿ok? Digamos que este diseño usted dice, hombre, Dustin, realmente yo lo trabajé, me gustó, sí, me pareció bien. Es bueno resaltar que aquí el suavizado de esquinas normalmente casi nunca se agranda o siempre está en 0 o en 1 o en valores muy bajitos porque lo que hace el suavizado de esquinas es a las esquinas literalmente me las suaviza, entonces perdería esas esquinas y en texto por lo menos o en algunas esquinas como esta que son bien pronunciadas pues no aplicaría. Por eso en este caso lo detectó 0. Por defecto también elimina el fondo, o sea, en este caso si vemos tenía un fondo blanco, automáticamente lo elimina. Estas dos opciones suelen estar siempre activas, dejémoslas activas y la imagen podemos eliminar la original, yo no lo recomiendo, siempre dejen la original. En este caso, así como está la configuración suele ser bien. Ahora, sigamos en colores. Por ejemplo, este colorcito y este colorcito, suponiendo que sea parte del diseño, yo puedo dar clic, control sostenido, no lo voy a soltar, doy clic al otro color y lo podría fusionar. Sin embargo, vuelvo y repito, este color no aplica en este diseño. Es por ello que puedo simplemente darle eliminar y no pasa nada, el diseño no se va a ver afectado. No se va a ver afectado, sí se vio afectado. Miren, sí se vio afectado. Aquí miren, se ve azulito. Así que aquí abajito le voy a dar atrás. No lo puedo eliminar, tengo que fusionarlo. Entonces, este junto con este le voy a dar fusionar. Ahora, si ustedes miran, sí, no se eliminó, pero tampoco me quedó bien. Voy a dar atrás y quedaría muchísimo mejor si este color se une con el blanco. Ahora, si le doy fusionar, miren que se miraría muchísimo mejor. ¿Sí ven? Ahí estamos viendo un claro ejemplo de qué debo funcionar, qué debo eliminar o qué color con cuál debo empezar como a combinar. En este caso, digamos, ya estaría. Realmente tenemos un color muy clarito. Si ustedes le dan clic, ese color clarito es en esencia el blanco que estamos viendo aquí. Mire que se subrayó. El naranjita, ahí está. El azul oscuro y el gris. No hay colores ocultos. Ya son esos 4 colores. Podemos darle OK. Ahora, lo llevo para un lado. Y técnicamente hablando ya está vectorizado. Ok, ¿esto funciona? Sí y no. Me explico. Si ustedes revisan, digamos, los bordes, digamos aquí, por ejemplo, pero miramos. Aquí, por ejemplo, miren esta parte redondita, miren que esto no termina en punta. Si seguimos revisando otros aspectos, miren, por ejemplo, acá como esto es en punta, acá no finaliza bien, vean. Sí, son detalles muy pequeñitos. Si usted va a hacer un volante, una tarjeta, un brochure, de pronto todo esto queda perfectamente bien. O sea, entienda, si es para algunos formatos pequeños, maravillosamente bien. Para algunos formatos muy grandes, todos los detalles se van a ver. En este caso no aplicaría para formatos grandes. Ahora, probemos el último de todos, que es el más complejo, el de los degradados. Vamos a ir vectorizar mapa de bits, por contorno, logotipo detallado. Cuando damos detallado, vamos a maximizar. Él va a reconocer la imagen, igual, mismo principio, esperemos el progreso, va a tener que llegar hasta el 100%. Y aquí tenemos una previsualización.
De una vez les digo, si usted va a vectorizar un logo que tiene un degradado, no le va a quedar. O sea, no le va a quedar. Va a tener que hacer el degradado manualmente. Ya, o sea, eso es como prácticamente una regla. Esperemos que en un futuro se puedan trabajar degradados, pero hasta el momento no. Siempre van a quedar así, con estas lineecitas, vean, así, siempre va a quedar así. Y cabe resaltar que esas líneas son reales, o sea, ahí hay una línea con muchísimos nodos que no vamos a poder reparar. Entonces, un consejo muy personal, yo le voy a dar. Otra persona puede dar un consejo distinto. Cuando trabajamos logos de esta forma, en vez de intentar aplicar la mayor cantidad de detalles, ¿sí? La mayor cantidad de detalles, en vez de hacer esto, porque no le van a dar todos los colores y sí me va a crear una infinidad de nodos, lo que voy a hacer es todo lo contrario, limitar la menor cantidad de detalles para simplemente que me coloque incluso un solo color y yo luego puedo crear mejor los degradados, pero la forma básica me la haga, es lo ideal, ¿sí? En este caso, por ejemplo, detalle lo voy a pasar a 1. Vamos a mirar cómo lo vectoriza. Ahí está, mire, muchísimo menos colores. Es más, miren si miramos el pico, digamos que ya tiene mejor forma, vea. Eso sí, si me acerco demasiado, al igual que ahorita, voy a ver un reguero, digamos, como de espinitas, o sea, como muchos noditos, en vez de una sola línea suavizada. Sin embargo, el dibujo general está muy bien, vea. También podría manejar más suavizado si quiero que las curvas queden un poquitico más suavizaditas, mire. Inclusive podría darle aquí mejor superposición y podría revisar cómo está quedando, miren. Digamos que mi dibujo está quedando muchísimo mejor. Mira, aquí está lo del pico, lo que yo les decía, que parece una olita. Entonces podría manejar más suavizado y miren cómo se quitaron todos esos picos. ¿Sí ven? Quedó una línea un poquitico más larga. Digamos que aquí quedaría muy bien. Ahora, al igual que ahorita, miremos los colores. Antes y después, ya que si manejamos un degradado, realmente todos los colores no importan. Vamos a ir a colores y vea, tenemos 10 colores, pues manejemos solo 2 colores y miremos cómo es. Ahí están los 2 colores. Chévere, bonito. El texto, olvidémonos del texto, miremos en la figura. Y vamos a dar OK. O sea, usted, vuelvo, repito, acérquese, pruebe, maneje más suavizado, menos, hasta que usted tenga la forma adecuada. En este caso para mí, creo que ahí está la forma adecuada. Damos OK y miren que tenemos, digamos, voy a alejarlo un poquitico. Tenemos aquí entonces nuestro diseño. Pero falta entonces el degradado. Ahora sí, empecemos a hacerlo. Entonces simplemente lo que voy a hacer aquí sería desagrupar. Y ahora sí, a esta figurita, mire todos los nodos que tiene. Mire todos los nodos. A esta figurita voy a venir aquí en relleno, le voy a dar degradado y voy a elegir un punto A, que en este caso voy a elegir este extremo, y un punto B, que voy a elegir el otro extremo, este de aquí. Y por si las moscas, uno nunca sabe, en el centro voy a colocar también más o menos el centro. No dice que el autor, el diseñador, haya colocado otro colorcito para darle un toque. Damos OK y miren cómo está el degradado. Pero aquí ya está vectorizado. Miren este degradado tan lindo, mire. Y no por capas, ¿ok? Igual que ahorita, miren, este logo, así digamos para tarjeticas, volantes, maravillosamente bien. Pero si usted va a trabajar grandes formatos, hombre, esto no le funciona. Miren, aquí se van a ver algunos piquitos. Miren estas curvas como se ven raras, ¿sí? Esto no le funciona. Y otro consejo, reparar puede llevar más tiempo que crearlo manualmente. Por ejemplo, yo puedo elegir aquí con formas. Mire todos esos punticos. Básicamente yo elimino todos esos nodos, suprimir, elimino todo esto, suprimir, suprimir. Aquí puedo mejorar un poquitico la curvita, la que tenía al inicio. Y reparar puede llevar más tiempo. Entonces, el siguiente consejo es, cuando usted tiene que hacer a gran escala, hombre, indudablemente le va a tocar. Hágalo manualmente. Y para hacerlo, simplemente usamos lo que vimos en capítulos pasados. Pluma. Empiece con la herramienta pluma que tenemos aquí, pluma, y empiece a vectorizar parte por parte. Por ejemplo, aquí damos clic sostenido, intentamos llevar la curvita, luego por aquí, otra vez la curvita. Sí, intentemos así con la herramienta pluma que vimos al inicio hasta tener toda la figura 100% hecha. Aquí tendríamos que dar Alt y damos un clic, luego seguimos, ¿cierto? Esto tal cual lo tenemos que hacer uno por uno hasta empezar a crear una figurita, 2 figuritas, 3 figuritas, damos el color y listo, empezamos a crear la figura desde cero. Parece un trabajo arduo, como que nadie lo hace, pero no,
créame que se va a hacer el trabajo día a día, porque muchas personas le van a entregar a usted el logo y le van a decir, tengo un logo de buena calidad, y no, resulta que no, el logo lo tienen en PowerPoint o una imagen enviada por WhatsApp. Ay, pero es que se la envían HD. Ese logo igual va a ser de muy baja calidad y no se va a poder usar en gran formato. Vectorizaciones pequeñas, maravilloso. Gran formato, no. Tenemos que hacerlo desde cero. ¿Cuándo es bueno? Pues cuando el cliente es recurrente, pues usted ya tiene el logotipo ya para hacer lo que quiera con él. Pero bueno, muchachos, hasta aquí acaba el tema de PowerTrace. PowerTrace es la ventana de vectorización. Se me olvidó nombrar eso, no sé si no lo sabían. Cuando elegimos un mapa de bits y le damos vectorizar, la imagen que me aparece, bueno, la ventana se llama PowerTrace, ¿ok? Esa es la ventana que es el motor de vectorización de CorelDRAW. Muchachos, espero haber aclarado bastantes dudas y explicado todo sobre la ventana PowerTrace. Cualquier dudita en los comentarios. Recuerden que el conocimiento es para todos. Les habló Dustin Hurtado y los espero en el siguiente capítulo, que va a ser el capítulo final. Hasta luego, muchachos.